Hola, me llamo Sandra, tengo 9 años, vivo en Picasen, soy del colegio Virgen Mare de Déu de Vallibana y hoy voy a explicaros cosas sobre el canario. El canario me gusta tanto porque yo tengo uno en casa y ahora voy a empezar. Los canarios son aves cantoras, son de la familia Fringillidae. Ellos cantan con la boca cerrada o con la boca abierta. Muchas veces cantan con la boca cerrada por emitir algunos sonidos. Los canarios se alimentan de alpiste, pero muchas veces puedes ponerle brócoli, fruta como por ejemplo la manzana. También les gusta el pan. Los canarios son autóctonos de Canarias, de Azores y Madeira. Ellos están en la bandera al lado de la palmera canaria. El canario suele vivir en jaulas. Ahora os voy a explicar la historia de cómo vino el canario aquí a España. El canario vino aquí a España porque unos marineros españoles fueron con un barco, se encontraron a una y lo cogieron. Los monjes, los de dentro de los curas, empezaron a criarlos, pero solo vendían a los machos para ganar más dinero y venderlos más caros. Y hubo un momento en que unos chicos cogieron una hembra y empezaron a criar, y a criar, y a criar. Y así es como vinieron los canarios aquí a España. Pueden estar, los canarios suelen y pueden estar debajo, no pueden estar debajo del sol porque se pueden morir, pero sí que pueden estar debajo de un tejado, como el mío de mi casa, que lo tengo de plástico, y entonces ellos pueden estar allí. Allí está muy fresquito y entonces ellos por las noches duermen muy bien. Y esta ha sido mi explicación. Y ahora, este es mi canario Romeo. Viene el nombre Romeo porque tengo una pájara en mi casa que está incubando huevos y se llama Julieta. Y esta ha sido mi explicación. ¿Alguna pregunta? ¿Qué? ¿Cómo crían los canarios? ¿Cuántas veces crían? Entre 3 y 4 veces. ¿Pero los llevan dentro? ¿Cómo? Van poniendo los huevos y ponen entre 3 y 5. Y tardan 13 días en eclosionar. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you. Let me love you.